La gloria venidera. Mis hermanos, bendito sea Dios. Un día estaremos con Él. Veamos este pasaje tan precioso. Mire lo que dice. Es el apóstol Pablo hablándole a los romanos. Pues tengo por cierto, o sea, estoy plenamente seguro, 100% seguro. Pues tengo por cierto, pues tengo por efectivo, pues tengo de que esto va a ser así. Eso es lo que está diciendo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no me mencione sus aflicciones, ahora después vamos a hablar un poquito de esto, pero mis hermanos, escuche, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que sea, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué maravilloso! Sí, esto de la gloria venidera tiene varios enfoques. Uno, de la venida del Señor. Otro, como lo dijeron, nos vamos a ver en las nubes. Otro, como dijo, es el tiempo que estaremos en la presencia del Señor correcto. Y otro, como también lo dijo, esto viene, esto viene. Y mis hermanos, todas estas aflicciones que vivimos no se compara en lo más mínimo con lo que vamos a vivir por la eternidad. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación está esperando el arrebatamiento de la iglesia, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios sujetó, sometió a toda la creación, pero con la esperanza que un día será liberada. Mucho de qué hablar aquí, porque también la creación misma será, libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo será entonces cuando esta creación, cuando vemos cosas tan bellas, cuando sea libre? Porque ahora está en esclavitud, imagínense. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mis hermanos, estamos deseosos, casi desesperados que el Señor toque la última trompeta, porque dice la Escritura que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero y después nosotros los que habremos quedado, pero los que murieron en Cristo vendrán con el Señor Jesús. Qué tremendo, mis hermanos. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este verso hoy vamos a tocarlo, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuáles aflicciones del tiempo presente? Yo tengo aquí escrito algunos y muchos de ustedes aquí va a salir de lo que dijeron, porque todos estamos conscientes de lo mismo. Mire, vamos a el desbordamiento del pecado en la sociedad actual. Alguien habló de esto, ¿verdad? Tanto pecado y las consecuencias son horrorosas. La sociedad, los gobiernos, el mundo quebrado, caído, la misma naturaleza por causa del pecado, ¿ya? Se promueve la destrucción del matrimonio y de la familia, a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Ya? Qué cosa más terrible destruir
O sea, eso era inconcebible hace unos 20, 30 años, 25, 15 años. Pensar en desmembrar la base de la sociedad, que es la familia, que es el matrimonio, que es la unión hombre-mujer. Pensar en esto era descabellado. Hoy en día está llenando los periódicos y las noticias día a día, día a día. Otro más, mírelo, las guerras que vivimos. Gracias, mi hermanita, por mencionarlo, mi hermana Shirley. Sí, las guerras que vivimos, ya. Y ahora son guerras, algunas de estas, con aparatos, ¿verdad? En una forma electrónica. Algunas de estas guerras en otros lugares, mis hermanos, que nos damos cuenta especialmente de persecución étnica o de exterminio étnico que se llama, es, mis hermanos, a matar la etnia, el grupo humano, o sea, multitudes, una etnia mayoritaria más fuerte, avasalla a la otra, que viven en diferentes regiones y llegan a exterminarla. Feo, o sea, ¿dónde estamos? Mire otra, las enfermedades actuales, correcto, acabamos de estar de rodillas por un virus. El mundo, no se creía y sí. Y fue en cosa de días que le dio la vuelta al mundo. Y todo el mundo quedó frío, quedó inerte, se detuvo el tiempo. Fue algo, mis hermanos, algo espantoso, que todavía quedan secuelas y será parte de un antes y un después, ¿ya? Que Dios tenga misericordia de su pueblo y, como digo yo, venga rápido. Pero esto seguirá, mis hermanos, y todo esto bíblico, ¿verdad? Por eso estamos esperando esa gloria venidera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire otro más, la contaminación en las grandes ciudades. ¿Sabía usted, escúcheme esto, que hoy en día tenemos muchas ciudades que a mediodía, sin lluvia, sin huracanes, los automóviles tienen que viajar con la luz encendida por la contaminación y por el smog en la ciudad? ¿Qué le parece? Es tal la contaminación que se logra ver una capa, no es una nube, una capa negra que envuelve toda la ciudad. Así existen ciudades. Eso hablando de la contaminación en el aire. Que la gente anda con mascarilla, ya no por pandemia de virus, sino para poder respirar un poquito mejor. Y hay lugares en la misma ciudad donde hay puestos de oxígeno, ¿sí? Para fortalecer los pulmones. Terrible, ¿verdad? Y esto sin hablar de la contaminación en los ríos. La basura es algo, mis hermanos, espantoso. Por eso yo le invito también, y siempre hablo de esto, mire, por favor, deje de estar tirando basura a la calle. Una cosa es la calle, pero aquí está mi hermana Yajaira, que muchas veces en la montaña, mi hermano, las personas vamos a hacer un senderito de caminar y ahí encontramos las botellas plásticas, que en lugar de llevarse la basura para la casa, lo tiran ahí. Bolsas plásticas, algo terrible, mis hermanos. Tenga consideración de lo que Dios ha dado y aprenda
que tiene una basurita de un papel, de un chicle, de un confite, guárdeselo ahí en la bolsa o en la cartera. Sí, esto es así, mis hermanos. El clima, ¿qué pensamos del clima, verdad? Es un desorden con sus estaciones. Hoy están hablando que otra vez viene la marejada ¿cómo se llama? En Punta Arenas. Y dice que están hablando que se están formando olas de 3 metros y no hay huracán. ¿Qué le parece? No hay tornados, no hay trombas marinas, sino que esto, mis hermanos, es un desorden de clima tan terrible. Y todo esto a causa del pecado. Otra más, mire las aflicciones. Y usted yo sé que tiene montones más para poder decir los grandes desastres naturales. Nosotros hablamos aquí por unas cabezas de agua que fueron destructivas y dañaron, y gracias a Dios el sufrir de personas fue mínimo. Pero mis hermanos, lo que hablamos de los tsunamis, de los terremotos y de los incendios forestales son catástrofes que golpean el mundo. Catástrofes que golpean el mundo. Los grandes incendios forestales, mis hermanos, es mayor que la contaminación de las fábricas. Sí, porque a veces son imparables y hay que dejar que simplemente solitos se extinga. Entonces, imagínense lo que es estar en los bosques y viendo que los árboles se queman y lo más que puede hacer usted es alejarse. Si esto está haciendo algo terrible y esto por todo ese desorden en el clima. Otro más. Los grandes movimientos de gente huyendo de su país. Ahora la hermanita Carolina, le felicito, mi hermana, por el trabajo que hace. Que el Señor le prospere en grande y le dé mucha palabra y sabiduría. Pero sí, los movimientos de gente de los países. Y mi hermano, salen muchos porque no tienen qué comer, no tienen dónde vivir, no hay trabajo y buscan otros lugares. Qué terrible. Y a veces decimos, pero qué ingratitud venirse con los niños. Bueno, si hicieron eso de venirse, es porque en sus propios países estaban peor, peor. Se habla hoy en día de más de 80 millones de refugiados solo en Europa. Solo en Europa. Que vienen de Medio Oriente especialmente. 80 millones. Ahí tenemos misioneros trabajando. Así es que también le motivo para apoyar la obra misionera. Hoy no hablé de la ofrenda y el diezmo, pero no porque no quise, sino que cuestión de tiempo, se me fue el tiempo, pero le pido en el nombre del Señor Jesús ser fiel con lo que son los diezmos, la ofrenda misionera, mis hermanos. De la ofrenda misionera tenemos a los hermanos Matamoros, trabajando, mis hermanos, con refugiados. Y los testimonios son algo impresionante de lo que ellos están haciendo. La destrucción de la sociedad por el tráfico de las drogas. ¿Qué me dice de eso? Espantoso, ¿ah? Sí. El aumento del suicidio en la sociedad moderna. Mire, de esto tenemos que estar hablando y pronto hablaremos un poco más de esto. Pero esto va subiendo y subiendo y subiendo cada vez más. La estadística se va disparando cada vez más. Es algo, hermanos, un verdadero flagelo de la sociedad. Y el dolor que esto produce en cada familia es un dolor, pero terrible, no solo de la familia nuclear, sino también de amigos y de la familia extendida y más allá. Y más allá, porque cuando escuchas el suicidio de muchachitos, de muchachitas, a cualquiera le duele. Sí, son las aflicciones del tiempo presente. Y de esto
se habla aún más. El rechazo abierto contra la obra de Dios. Mis hermanos, yo he creído que pase lo que pase, vamos a seguir predicando de Cristo Jesús. Vamos a seguir hablándole de Cristo a la gente. Es correcto, como decía mi hermana, lo importante es cierto, vamos a orar por la enfermedad, pero que la salvación primero. Correcto, correcto, así es, mis hermanos, y que la gente está en contra, que siga en contra. Yo estoy a favor de Dios y vamos a estar a favor de Dios. ¿Y usted cree que Dios te va a abandonar? No te va a abandonar, no te va a abandonar. Pablo reconoce que es inevitable los sufrimientos del tiempo presente. Interesante, mis hermanos, que este mensaje tiene 2000 años y es tan fresco como hoy mismo. Mientras rigen las condiciones que conocemos, se relacionan mayormente con dos factores. Escúcheme esto, hay dos factores que se relacionan con estos sufrimientos del tiempo presente. Uno es la raíz con la creación, que resiente todavía los efectos desde el Edén. Porque en el Edén, perdón, en el Edén, mis hermanos, es donde entra el pecado. Y el hombre, por su voluntad, se inclina al pecado y las consecuencias son las que vemos. Todo pecado trae consecuencias. Por eso, mi hermano, si usted ha pecado, pídale perdón al Señor. Sencillo. Arréglese con Dios hoy. No se acueste, no se duerma sin arreglarse con Dios. No lo haga. No. El tiempo no borra el pecado. Con el tiempo se olvida. No, 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 no. No, no. Llegue a Cristo. Pida perdón. Arrepiéntase. Y siga. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el segundo punto, por todas estas aflicciones del tiempo presente, es la unión que nosotros tenemos con Jesucristo y que es rechazado por el mundo. Entonces, ahí están basados todos los sufrimientos del tiempo presente. Uno por el pecado que nace en el Edén y otro porque nosotros amamos a Cristo Jesús y el mundo rechaza a Jesucristo. Si el mundo recibiera a Jesucristo, sería otra cosa. Otra cosa. Sigo. Nosotros, como discípulos del Señor, no esperamos los halagos del mundo. Escúcheme eso. Sino todo lo contrario. La iglesia vive en contra de todas las fuerzas demoníacas de este mundo. Mire, hoy en día hay que tener cuidado, por favor, de qué escucha y qué ve. Y hoy es unas aberraciones en las películas, en los cómics, en las fábulas, en cosas espantosas, mis hermanos, hoy en día, y el pueblo del Señor, mucho pueblo del Señor a favor de todas estas cosas. Y después, mis hermanos, van a decir que es raro, ¿por qué tengo tanto problema? Pero de ahí, es que al mundo hay que decirle que no, pero muchas veces estamos a favor. Y aparece una película nueva y ahí estamos metidos, ¿verdad? Con todos sus pecados y todas sus aberraciones. Bueno, sigo, mis hermanos, sigo. Mire, ¿qué dice la Escritura acerca del mundo y de todas estas cosas que el mundo tiene? Vea, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, mi hermano, ¿para qué va a buscar la aprobación del mundo? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es el Señor Jesús que está hablando del rechazo del mundo. Sí. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, muchos creyentes pasaron el martirio y la tortura pública, óigame, cantando estas estrofas. Vea, y vuelvo a leerlo. En los primeros siglos, primero, segundo y tercer siglo, de la iglesia cristiana, muchos creyentes pasaron el martirio y la tortura. Aunque quiero decirle que el siglo XX, se dice que el siglo XX ha sido el siglo del martirio cristiano. Se dice que más muertes tuvo el siglo XX que el siglo primero, segundo y tercero juntos. Y aquellos primeros, hermanos, cantaban, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué tremendo, mis hermanos, qué carácter, ¿verdad? Qué disposición. Por eso, mi hermano, es un verdadero pecado cuando rechazamos, mi hermano, las cosas del Señor. Cuando rechazamos un culto en la iglesia por un partido, por simplemente un momento de hacer nada, o porque me levanté tarde, o porque tengo pereza, o como alguien me dijo una vez, bueno, si Dios pone en mi corazón, iré a la iglesia. Qué barbaridad semejante pensamiento. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque eso es echarle la culpa a Dios de mi negligencia. Así es. Y estos cristianos, mis hermanos, iban a la muerte, y no muerte espiritual. No. Y el que dice esto es el mismo apóstol Pablo. Que el mismo apóstol Pablo, mis hermanos, antes de ser convertido, se metía a las casas y llevaba presos a los cristianos para ser torturados. Qué doloroso, ¿no? Qué doloroso. Pablo, alentado por las promesas de la palabra y por las visiones que le han sido concedidas, ha llegado a esta firme convicción que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así será, mis hermanos. Así es que las aflicciones que está viviendo, que ha vivido, que pasó, no, eso no tiene comparación a todo lo que viene. Y esas aflicciones, ¿sabe por qué es? Porque vivimos, viviremos en un mundo caído. Unos tienen una clase de aflicción y otros tienen o tenemos otra clase de aflicción. No es que las bendiciones de la gloria, oiga esto, han de superar en cierta medida los sufrimientos que conocemos, sino que estos no se hallan en la misma categoría, de modo que es inútil la comparación. No hay forma de hacer una comparación, mis hermanos. Lo que hemos pasado de aflicción no tiene, como decimos, nada que ver con todo lo que experimentaremos. Cuando yo dije que es para usted la gloria venidera,
que le hice la pregunta al principio, cada uno dio su posición. ¿Sabe cuál es para mí la gloria venidera que me da mucha paz? Cuando el Señor dice que Él enjugará toda lágrima. Y entonces eso me da una profunda paz, que pronto estaré con el Señor. Viviré por la eternidad. ¿Quién sabe todo lo que vamos a hacer? Pero mi hermano, los 60, 70, 80, 40 años en esta vida, la vida que Dios te ha dado o te da, eso es apenas una mísera parte de tiempo para la eternidad que vamos. Así es que le invito, manténgase firme. Vamos a quedar aquí y esta es el título para la parte que viene, pero sí le digo, estaremos hablando la parte de cómo será nuestra vida con el Señor por la eternidad. Quiera Dios que Dios nos dé sabiduría para aprender de estas cosas, porque bendito Dios será nuestra vida eterna con el Señor. El Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde.